Vamos a otra cosa. Bueno, allá se van a licitar algunas estaciones de radio. Vámonos con Alejandro Navarrete, quien es el titular de la unidad de espectro radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te ha ido? Gracias, muy bien, Javier. Encantado de estar contigo cuando tu auditorio. A ver, como yo decía, díganles a los concesionarios de radio y televisión que le cambien de estación y que nos escuchen. Por algo, ¿verdad? Por algo puede ser, Alejandro. Oye, a ver, primero, ¿cuántas estaciones de FM y de AM se van a licitar y bajo qué criterios se licitan? Con mucho gusto, Javier. En el caso de FM se van a poner a disposición del mercado 191 estaciones de uso comercial, y en el caso de AM son 66 estaciones también para uso comercial, en adición a otras de uso social y público que no son por licitación, sino por asignación directa. ¿Cuántas son las que son por asignación directa que no son de uso comercial, Alejandro? Estamos hablando, en el caso de FM, estamos hablando de 97 frecuencias adicionales para uso social y 13 para uso público. Oye, digamos, para decirlo claro, la friolera de como 400 estaciones van a estar echadas a andar ¿en cuánto tiempo? Bueno, va a depender justamente de los plazos en los que vayan presentando la documentación técnica que tiene que revisar y autorizar el propio instituto, pero digamos que a partir de que estén ya hay diferentes plazos, digamos, para la presentación. La licitación, que son las comerciales, se va a llevar en el primer trimestre del 2016. En el caso de las públicas, ya se recibieron las solicitudes porque el plazo ya está corriendo, y de hecho seguramente tú sabrás que algunas incluso ya fueron otorgadas recientemente por el Pleno del Instituto. En el caso de televisión, por ejemplo, al Sistema Público de Radiodifusión. Entonces, el propio programa anual de bandas trae diferentes plazos para la presentación de las solicitudes, pero digamos las comerciales, el proceso es en el primer trimestre del 2016. Cuando hablas de proceso, Alejandro, ¿empieza el proceso y termina el proceso, o empieza el proceso y tiene que pasar varios meses en lo que se toma la decisión sobre la licitación? Con mucho gusto. De hecho, dicho de otra manera, la primera parte de este proceso inicia en el mes de octubre, el próximo mes de octubre, donde la idea es someter a consulta de cualquier interesado pues los mecanismos y los detalles principales de la licitación de estas frecuencias, para que se someta, digamos, esta consulta, poder tener retroalimentación de todos los interesados y que podamos tener, digamos, hacia principios del año que entra ya las bases definitivas, comenzar el concurso. Y como son muchísimas, son casi 200 estaciones de radio, si el proceso no va a ser rápido. Lo que se tiene pensado hacer es que sea un proceso completamente automatizado, de cabo a rabo, digamos, que pueda hacer tanto la recepción de las solicitudes como el procesamiento de la documentación pueda ser en forma completamente electrónica, para que se puedan generar los certificados de participación que les permitan ya entrar, digamos, al proceso de licitación formalmente. Eso sí va a durar pues un tiempo más o menos largo, pero la idea es que ya el proceso de la licitación sea en el primer trimestre del 2016. A ver, si yo, que no es mi caso lamentablemente, pero si yo licito una estación de FM comercial, me inscribo, en este proceso de automatización todo queda claro y a mí me la asignan. ¿Cuándo puedo yo echarme a andar con la estación de FM asignada? Y cuando hablo de mí, hablo de un promedio de cuánto los licitadores que pudieran salir ganadores de este proceso podrían ya echar a andar sus estaciones. ¿Cuándo tendríamos un espectro radiofónico, para hablar en términos de tu cargo, Alejandro, ya listo? Con mucho gusto. Sería un plazo, digamos, aproximadamente de entre unos 8 y 12 meses. 8 y 12 meses. O sea, el año que entra. El año que entra, sí. Sí, a ver, ahora te pregunto, ¿en qué estados de la República hay mayor licitación? ¿Hay un criterio en este sentido? ¿Cómo es que están determinando estas licitaciones? A ver, te diría, ¿por qué no el DF? ¿Por qué no Monterrey? ¿Por qué no Guadalajara? ¿Por qué no, pues quizá, bueno, Cuernavaca? No sé, Cuernavaca sí creo que caben todavía. Pero así, de lo que uno alcanza a escuchar, ¿por qué en unos sí y en otros no?
Con mucho gusto. Justamente tiene que ver con la disponibilidad de espectro. La demanda por estaciones de radio en FM es muy amplia y tenemos, pues, digamos, más de 1,200 estaciones que hoy están operando en la banda de FM. Esto nos limita la disponibilidad de frecuencias para ciertas ciudades, como tú acabas de comentar, Guadalajara, por ejemplo, la Ciudad de México, donde con base en la disposición técnica que hoy se encuentra vigente, no tendríamos posibilidad de asignar nuevas frecuencias para esas plazas en este momento, y por eso no fueron publicadas. Pero sí hay, digamos, frecuencias para 25 estados. El programa incluye frecuencias en 25 estados de la República. ¿Cuáles son los estados de la República en donde hay más capacidad para poder licitar debido a el tipo de espectro que en este momento tienen? Por ejemplo, Quintana Roo. En Quintana Roo es uno de los estados donde tenemos mayor número de frecuencias que vamos a poner a disposición justamente del público, pero hay estados también como Veracruz, por ejemplo, donde también tenemos varias frecuencias. En fin, en Oaxaca también tenemos varias. Está dependiendo todo eso también de las manifestaciones de interés que en su momento se recibieron. Entonces, en el caso donde hayamos recibido manifestaciones de interés para la instalación de una estación de radio para que se pusiera, digamos, a disposición del mercado, vimos si había disponibilidad espectral, y de existir, pues entonces fueron incluidas esas poblaciones para que pueda concursar quien esté interesado, ¿no? A ver, ahora te pregunto, ¿cuánto, entiendo que según el sapo es la pedrada, Alejandro, pero ¿cuánto puede costar una FM en Quintana Roo? Como lo acabas de comentar, depende de la población. Uno de los factores que se tomará en cuenta es finalmente el número de habitantes que potencialmente pueda cubrir la estación. Entonces estamos hablando de Quintana Roo, por ejemplo, hay una de las estaciones publicadas es para Holbox, ahí recibimos en su momento una manifestación de interés para ponerla, pues tiene una población muy muy pequeña que no llega ni a los 1,000 habitantes. Eso querría decir que pues va a ser el valor mínimo de referencia pues deberá ser mucho menor que en plazas, por ejemplo, como La Paz, que estamos hablando cerca de 200,000 habitantes, o Cancún, que estamos hablando ya pues cercano al 1,000,000 de habitantes, ¿no? O por arriba de los 50,000, por lo menos, sí. A ver, la parte que tiene que ver con las FM y las AM 97 y 13 de carácter social. Ahí, ¿cómo funciona el criterio? ¿Quiere decir, yo pago y me la dan? ¿O también hay un criterio, porque a lo mejor 3 pagamos y se vuelve esto una puja? ¿Cómo funciona en ese sentido? Claro, con mucho gusto. En el caso, lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es que son por asignación directa y que se deben presentar las solicitudes dentro de un plazo. Entonces, en el Programa Anual de Bandas 2015 se publicaron plazos para la presentación de estas solicitudes. En este caso, la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto tiene que revisar que las solicitudes se hayan presentado con base en los lineamientos que el propio instituto ha emitido, y de ahí tomar la decisión de a quién se le otorga, ¿no? Entonces, viene una serie de criterios en estos lineamientos que deberán cubrirse para la valoración de estas solicitudes. En particular, y es muy importante comentarlo, hay una reserva del 10% de la banda de FM, de los 106 a los 108 MHz, que está reservada a concesiones sociales comunitarias e indígenas. Ahí no se pueden asignar ni para entes públicos ni para comercial. En esos casos no hay una serie de poblaciones predefinidas en el programa, sino el programa establece que cualquier persona que acredite su personalidad, digamos, como para que pueda ser una comunidad indígena o una estación del tipo comunitario, si acreditan la personalidad, podrían pedir una estación de radio dentro de los plazos establecidos en cualquier población del país donde, por supuesto, exista espectro, ¿no? Bueno, oye, a ver, de cualquier manera, yo te la asigno, ustedes, IFT, la asignan bajo estos criterios que has mencionado, Alejandro, pero ¿tiene que pagar algo el asignado o no?
No, bueno, más allá de los derechos que están Sí. en la ley de derechos para el trámite, como es una asignación directa, No, no ahí se hay paga. una contraprestación. Entonces, en ese caso, en las públicas y en las sociales no existe una contraprestación y, como tú sabes, tampoco hay un pago por el uso del espectro, digamos, de manera pecuniaria, sino que hay ciertos los tiempos de estado que se utilizan justamente, que es un pago en especie, digamos, ¿no? Sí. Como cualquier otra estación de radio. Oye, a ver, déjame volver al asunto del dinero. Sí. Alejandro, ¿cuánto puede ser lo más caro de una estación de FM en zonas con densidad alta y cuánto puede ser el pago de una FM en zonas con densidad de población baja? Todavía el Pleno del Instituto no ha determinado el valor final, el valor mínimo de referencia, pero tiene que estar de alguna forma vinculado a lo que hoy pagan, lo que se paga por el refrendo de una concesión en la misma plaza. Digamos que el referente tendrá que estar vinculado a lo que un operador de radio paga el día de hoy. En esto quiere decir que podrían ser valores mínimos, pues que podrán ir tan bajos como alrededor de los 10, 15 mil pesos, por poner un ejemplo, en poblaciones con muy, muy, muy pequeñas, y hasta arriba de los 150 mil, 200 mil pesos para poblaciones pues más grandes. Pero va a depender justamente de el número de habitantes que se tengan y el valor específico que finalmente se determine como se le llama megahertz pop, esto es la cantidad de población que esté presente y el valor que tienen que pagar por la cantidad de espectro que se van a llevar. A ver, el gran tema que el otro día platicábamos, Alejandro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, para hablar de en donde el espectro está materialmente lleno, diría yo, está lleno si estamos en la división de 800 megahertz, no estaría lleno si estamos en la división de 400. Y de hecho en la Ciudad de México platicábamos, por ejemplo, Radio Ibero, Radio UAM, Radio Politécnico, están en medio de dos que tienen una división de 800 y no pareciera técnicamente haber una dificultad. ¿Podemos bajar de los 800 a los 400, Alejandro? Justamente el Instituto publicó en diciembre del año pasado un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico de estaciones de radio y televisión. Es un mandato legal y en este programa de trabajo se establecimos que en junio de este año se harían estudios tendientes a evaluar las condiciones bajo las cuales puedan operar las estaciones de FM a separaciones de menos de 800 kilohertz para estaciones que se encuentran en la misma población. Ese estudio, que lo preparó la unidad a mi cargo, fue enviado a la unidad de política regulatoria, que lo tendrá que tomar en cuenta como parte de los elementos para una eventual modificación a la disposición técnica de radio en FM. Esto, no sé si lo conocías tú, pero la disposición técnica de FM perdía su vigencia el último día de agosto, sí, y el Pleno del Instituto decidió prorrogar la vigencia por 3 meses más, justamente para poderse allegar de todos los elementos y todos los elementos de juicio para poder valorar una modificación a 400 digamos a menos de 800. Salve. Eso querría decir que para finales de este año ya tendríamos que tener en todo caso una disposición técnica que considerara o que hubiera valorado los estudios técnicos que se hicieron, donde participó también el Politécnico Nacional y la propia Universidad Iberoamericana, junto con cualquier otro elemento de juicio que se pueda allegar la propia unidad de política regulatoria para modificar esa disposición técnica. Bueno, entiendo que en esta vida hay variables tangibles e intangibles. Una tangible es lo que nos dices, una intangible es que los dueños de las estaciones, de los grandes grupos en el país y particularmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey digan, yo me quedo como estoy y no quiero que cambien eso. ¿Qué podría pasar? ¿Qué le pasaría ya al Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando diga un grupo, mira, no digo nombres porque no es que no quiera, sino porque sería también muy injusto hacerlo porque a lo mejor no lo están pensando, pero uno sabe si esto ha pasado en televisión y que si es preponderante o no preponderante, aquí qué es lo que va a pasar si de casualidad a final de año de los 800 bajamos a 400, Alejandro.
Claro, justamente no es una decisión, digamos, arbitraria ni unilateral. Estamos obligados a que todas las disposiciones de carácter general, forzosa y necesariamente, tengan que pasar por un proceso de consulta pública. Entonces, antes de que se pueda emitir una nueva versión de una disposición técnica de FM, tendrá que haber un proceso completamente abierto y transparente de consulta pública, donde todos, incluidos los actuales radiodifusores, puedan expresar su postura respecto a esta reducción. Hay que recordar que no todos están en contra. Hay muchos que dicen, oye, pues yo sí quisiera que se redujera porque permitiría eso que la estación de AM que yo tengo pues tuviera alguna oportunidad de migrar a FM. O sea que digamos que no necesariamente todos los radiodifusores podrían mostrarse en su caso con una posición desfavorable, ¿no? Es parte de lo que tendremos que ver en esta consulta pública que en su momento se haga para la modificación de la disposición técnica. Bueno, ahora para cerrar, Alejandro, te pregunto, Alejandro Navarrete, ¿qué criterio en lo general se va a establecer? Como que a lo mejor nos queda más claro las estaciones de servicio de carácter social, ¿no? Nos queda más claro qué funciones deberían tener, pero ¿cómo hacerle con las 191 y con las 66? ¿Qué criterio debe prevalecer? Porque ya nos dimos cuenta que al final, en el caso de la televisión, acabó prevaleciendo el dinero, no acabó prevaleciendo ese proyecto que podría fortalecer unidad de centralización, de pluralidad, etcétera, etcétera. Claro, y además es muy pertinente la pregunta porque la propia Constitución y la ley establecen que no debe ser el criterio económico el preponderante o el único que se debe tomar en cuenta. Entonces deben tomar en cuenta también criterios no económicos. Justamente es parte de en lo que está trabajando ahorita el instituto, en ver cuáles pueden ser estos criterios no económicos, y todos estos criterios, la idea es que los podamos junto con toda la información relacionada a las bases de licitación también sea sometida a consulta pública. Una de las cosas que se ha dicho por muchas voces es que se debería tomar en cuenta, por ejemplo, pongo un ejemplo, la propuesta programática. Aquí nosotros tenemos un serio conflicto. No, por supuesto que creemos que la oferta programática es muy importante, pero la propia ley prevé la libertad programática. Esto es, lo que nosotros no quisiéramos que ocurriera es que nos dijeran una cosa y a la hora hicieran otra. Hagan otra, claro. La idea es que tienen que ser criterios completamente objetivos, medibles, cuantificables, y no nada más que nos digan lo que quisiéramos escuchar, para poder ganar la licitación y que a la hora hubiera incumplimientos. Por eso necesitamos ser muy, muy, muy cautos en cuáles van a ser estos criterios no económicos, de manera que sí puedan servir para diferenciar claramente las propuestas de los diferentes participantes. A ver, por último, de las estaciones que hoy hay en las principales ciudades de FM, de AM, ¿cuántas deben pasar por un proceso de refrendo? De las que ya existen. Que se vencen, bueno, cada año hay diferente número de concesiones que se vencen. Por ejemplo, el 2016 es un año peculiar porque se vencen más de 500 estaciones de FM, terminan su vigencia y se tienen que, por supuesto, hacer todas las valoraciones para en su caso, definir las prórrogas de esas concesiones, ¿no? Entre los elementos que hay que tomar en cuenta, pues es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos de concesión y en su caso pues también considerar los aspectos de mercado, ¿no? Hay la propia Constitución y la ley establecen que tenemos que cuidar que no haya una concentración nacional o regional de frecuencias que limite las condiciones de competencia y libre concurrencia. Entonces pues todo este análisis se tiene que hacer al momento de evaluar justamente las prórrogas. Y pues eso es una cuestión que el Instituto está tomando pues muy en cuenta para preverlas. El año que entra va a ser muy, muy complicado por el altísimo número de prórrogas de concesiones que terminan su vigencia. Oye, ¿cuántas son? Son más de 500. El número no tengo ahorita la cabeza. No importa, pero simplemente ya con más de 500 me dejaste sorprendido, como dicen, Alejandro. Oye, a ver, era la última, pero resulta que era la penúltima. La última es, a ver, estoy pensando en el caso de Radio 13.
Si alguien dice, como pasó con Radio 13, yo tengo esta estación, creo tener merecimientos para hacer una FM y dejo de salir al aire. Y también al aire. Y también recuerdo, no sé si pudiste ver el artículo de Fernando Mejía Barquera la semana pasada o antepasada sobre el tema. ¿Ahí qué criterio prevalece? ¿Las AM pueden pasar en automático a ser FMs porque resulta que las AM ya no son vigentes? O sea, si ya no son vigentes, pues me preguntaría por qué están ustedes licitando, ¿cuántas son? 66, ¿no? A ver, sobre este tema, Alejandro. Claro, con mucho gusto. Como te decía, este programa de trabajo para reordenar el espectro establece, porque es una condición de la ley que debe considerar el programa, condiciones para que el mayor número de estaciones de AM puedan migrar a FM. Sí. Hubo un acuerdo en el 2008 que permitió que más de 540 estaciones pudieran hacer su trámite para migrar de AM a FM, pero hay alrededor de 170 estaciones que por la falta de espectro no pudieron migrar. Justamente pues son a las que se refiere el transitorio de la ley, en que el programa tiene que considerar acciones del instituto tendientes a que el mayor número de estaciones pueda migrar. Por eso creemos que también la posibilidad de que puedan operar finalmente con separaciones menores a 800 kilohertz abriría la posibilidad a que varias, no todas, pero al menos un 35-40% de las estaciones que no pudieron migrar en el 2008 pudieran hacerlo ahora. Pero tú, como lo acabas de comentar muy bien, no es un proceso que sea en automático. Tendrá el instituto que establecer las condiciones bajo las cuales, en su caso, las estaciones puedan migrar de AM a FM para aquellos casos en que no pudieron hacerlo. Ahora, ¿por qué también hay estaciones que se están licitando de AM? También lo que sucede es que muchos de quienes migraron de AM a FM, pues dicen, oye, no puedo replicar la cobertura con mi estación de FM y yo quisiera seguir llegando a donde llegaba antes. Sí. Y dices, bueno, pero es que esto fue un cambio de frecuencia, pasaste de AM a FM, ya no se puede seguir utilizando la frecuencia de la AM, es una de las condiciones del acuerdo. Si hay interés en seguir utilizando una estación de AM nueva o volver a utilizarla, pues se tendrá que pasar por un proceso de licitación pública como cualquier, ¿no? En competencia justa con cualquier otra persona. Entonces la idea es que a través de la licitación pública pues pueda otra vez quienes estuvieran interesados volver a participar en un proceso de licitación para que si ganan la licitación puedan volver a operar las estaciones de AM, ¿no? Pero número de años no da paso, no da el pase automático al FM. Resulta no. que yo tengo 20 años con mi estación, no me lo da en automático, ¿verdad? No, Sí. no, necesitamos establecer los criterios, el pleno del instituto, de bajo qué condiciones y cuáles son las que van a poder migrar. Alejandro Navarrete, titular de la Unidad del Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Alejandro, un saludo y muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Pausa, 14:24 en